Este es el Salmo 27, uno de los más poderosos y reconfortantes de todos los tiempos. Un canto de fe, nacido del corazón, de quien ha conocido la oscuridad, pero ha decidido mirar hacia la luz. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Son palabras que atraviesan los siglos, recordándonos que ningún miedo puede permanecer donde habita la presencia de Dios. Si estás escuchando estas palabras, no es por casualidad. Hay algo que tu alma necesitaba oír hoy. Dios te está hablando directamente, invitándote a soltar tus temores y a confiar en su fuerza. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase de fe, algo que salga de tu corazón, tal vez: Señor, ilumina mi camino y fortalece mi espíritu. Al escribir esa frase, dejas una constancia ante Dios de tu fe y tu confianza. Es un pequeño acto que puede abrir grandes puertas en tu vida. Dale a like y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes como este, porque cada palabra de este salmo tiene el poder de levantar tu espíritu y recordarte que nunca estás solo. El Señor es mi luz. ¿Y qué imagen tan poderosa es esa? La luz disipa las sombras, revela el camino, calienta el corazón y ahuyenta la duda. Cuando todo parece incierto, cuando los pensamientos se oscurecen y el miedo intenta apoderarse del alma, Dios se levanta como esa luz que no se apaga, como una lámpara que guía tus pasos, incluso en la noche más profunda. Su luz no solo muestra el camino, sino que también te recuerda quién eres. Un hijo de Dios, amado, protegido y elegido para algo más grande de lo que puedes imaginar. A veces la vida parece cerrarse sobre ti y el mundo te obliga a agachar la cabeza. Pero este salmo te invita a levantar la mirada y a recordar que tu fuerza no viene de ti, sino de aquel que habita en ti. Y cuando dice: el Señor es mi salvación, está hablando de mucho más que ser librado del peligro físico. Está hablando de ser rescatado del miedo, del desánimo, del vacío, de la desesperanza. Ser salvado por Dios significa volver a respirar cuando el alma siente que no puede más. Significa que incluso cuando todo se desmorona, hay una mano invisible que sostiene tu espíritu. No importa cuán grande sea el enemigo, ni cuán oscuro sea el valle, el Señor camina contigo. Él no se queda en los templos ni en las montañas. Él habita en tu corazón cuando decides confiar en Él. ¿A quién temeré? Esa es la pregunta que transforma el alma. No se trata de una duda, sino de una declaración de poder. Es el grito de quien ya ha visto la fidelidad de Dios y ha comprendido que ningún miedo tiene poder ante la presencia del Altísimo. ¿Cuántas veces el temor se disfraza de prudencia? ¿Cuántas veces el enemigo intenta hacerte creer que eres débil o que no lo lograrás? Pero este salmo te recuerda que el temor no viene de Dios y que la fe es el escudo que todo lo vence. Cada vez que repitas estas palabras, estás pronunciando una verdad que retumba en los cielos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Cuando los enemigos se levantan, cuando los pensamientos negativos quieren devorarte, cuando la ansiedad te encierra en sus paredes invisibles, recuerda este salmo. No te sientes solo, no te rindas, no temas, porque el Señor está contigo y su presencia transforma el miedo en coraje. Él no promete una vida sin batallas, pero sí promete su compañía en cada una. Y cuando Él está a tu lado, el resultado siempre es victoria, aunque no se vea de inmediato. Quizás en este momento sientas que la oscuridad te rodea, que hay más preguntas que respuestas, que tus fuerzas flaquean y tu fe se tambalea. Pero escucha bien, la luz no se apaga porque haya noche. La luz brilla precisamente para vencerla. Así es Dios contigo.
Aun cuando crees que todo ha terminado, Él enciende una chispa dentro de ti, un fuego pequeño pero suficiente para mantenerte de pie. Ese fuego se llama esperanza y es el primer paso hacia tu victoria. Dios te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Él lo prometió y sus promesas no fallan. La fe no es cerrar los ojos al miedo, sino mirar al miedo de frente, sabiendo que Dios es más grande. Cada vez que eliges confiar, aunque tiemble tu voz, el cielo se abre un poco más sobre ti. Recuerda las veces que creíste que no podrías continuar, y aún así seguiste. Recuerda los momentos en que te sentiste perdido, y sin embargo encontraste una salida. Eso no fue casualidad. Fue Dios abriendo caminos invisibles. Fue su luz iluminando tus pasos cuando todo lo demás parecía oscuro. Cuando entiendes eso, el miedo pierde poder. Porque ya no dependes de tus fuerzas, sino de las de Él. El Salmo 27 es una oración de valentía, una canción que le recuerda al alma que la fe es más fuerte que cualquier sombra. Cada palabra es una promesa, cada verso una espada que corta el temor. Cuando lo repites, tu espíritu se fortalece, tu corazón se eleva y tus pensamientos se aquietan. Sientes la paz que solo Dios puede dar, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Así que, mientras escuchas estas palabras, deja que la luz del Señor penetre en lo más profundo de tu ser. Imagina esa luz recorriendo tu cuerpo, tus pensamientos, tus heridas, tus recuerdos. Siente cómo cada parte de ti se llena de calma. Siente cómo tus preocupaciones se disuelven. Siente cómo la voz del miedo se apaga poco a poco, porque la voz de Dios es más fuerte. Él está contigo, y su luz jamás se extinguirá. Y si alguna vez vuelves a sentir miedo, recuerda estas palabras: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? No es solo una frase antigua, es una declaración viva, una armadura espiritual, una llave que abre la puerta de la confianza. Escríbela, repítela, guárdala en tu corazón, porque quien camina con Dios, camina siempre en la luz, incluso cuando no ve el sol. Cuando el corazón se siente perseguido por los miedos, por las preocupaciones, por los pensamientos que parecen no callar nunca, este salmo se convierte en refugio. David lo escribió en tiempos de guerra, rodeado de enemigos, pero su mirada no estaba puesta en la oscuridad del campo de batalla, sino en la luz que descendía desde lo alto. Porque quien pone sus ojos en Dios ve más allá del peligro. Puede temblar la tierra, pueden caer los muros, pueden alzarse voces que lo acusen, pero dentro de su alma hay una certeza que no se quiebra. El Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Esa misma certeza hoy se extiende hasta ti, como una mano que te sostiene en medio de tu propia tormenta. Hay momentos en la vida en los que no se ve la salida, donde todo parece cerrado y las oraciones parecen rebotar en el silencio. Pero este salmo enseña que incluso en el silencio Dios actúa. Él no duerme, ni se olvida, ni se aparta. Está en cada suspiro, en cada lágrima que no se ve, en cada pensamiento que intenta levantarse de nuevo. El Señor observa tus pasos, incluso cuando tú no te das cuenta. Y en esa quietud en la que crees que nada sucede, Él está preparando tu salvación. Porque la fe no siempre consiste en ver la respuesta, sino en confiar en que la respuesta está en camino. Dios es la luz que te guía cuando todo parece apagado. Su presencia es un faro en medio del mar de la confusión. No necesitas saber a dónde vas cuando sabes quién te guía. El miedo no se elimina huyendo de él, sino caminando con Dios en medio de él. A veces,
el Señor permite que sientas la oscuridad para que aprendas a depender solo de su luz. En cada paso incierto, Él está ahí. En cada noche larga, Él brilla un poco más. Y cuando llega el amanecer, te das cuenta de que nunca estuviste solo, que el mismo Dios que te prometió salvación te estaba protegiendo sin que lo notaras. Este salmo no es un simple canto antiguo, es una conversación viva entre el alma y su Creador. Es el eco de una voz que aún hoy susurra: confía, porque yo soy tu fortaleza. ¿Cuántas veces el miedo viene disfrazado de prudencia, de lógica, de realismo? ¿Cuántas veces la duda se viste de sensatez para detenerte? Pero Dios te recuerda que no hay sensatez en la desesperanza, que la fe no es ceguera, es valentía, que creer en Él no es ignorar la realidad, sino verla con ojos distintos, con los ojos de quien sabe que detrás de cada sombra hay una promesa esperando cumplirse. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esa frase no se dice desde la arrogancia, sino desde la confianza. Es el grito humilde de quien ha conocido la fragilidad, pero también la fidelidad divina. Porque cuando el alma ha sido sostenida por Dios una vez, ya no teme caer otra vez. Él no se cansa de levantar a quien lo busca. No mide tu fe por tus caídas, sino por tu deseo de volver a levantarte. Y cada vez que lo haces, su luz se hace más fuerte dentro de ti. Tal vez hoy sientas que tu corazón está cansado, que el peso de la vida te roba la respiración, que el miedo se disfraza de ansiedad y te encierra en pensamientos sin salida. Pero Dios quiere recordarte algo: tú no estás solo. Cada noche que sobreviviste, cada día que lograste abrir los ojos una vez más, fue su mano la que te sostuvo. La misma mano que guió a David guía ahora tus pasos. La misma voz que calmó las tormentas del mar puede calmar la tormenta dentro de ti. La fe no elimina las dificultades, pero las ilumina. Y esa luz, aunque sea tenue al principio, crece con cada oración, con cada acto de entrega. A veces, lo único que puedes hacer es susurrar: Señor, ayúdame a confiar. Y eso basta, porque en ese susurro se abre un camino. Dios escucha incluso lo que no dices. Escucha el temblor de tu voz, la duda que no te atreves a confesar, la esperanza que se esconde detrás de tus lágrimas. Y cuando ya no tienes fuerzas para seguir, Él te carga. No lo sientes a veces, pero su presencia te envuelve como un manto invisible. No tengas miedo, no temas al mañana, ni a lo que no puedes controlar. Cada día tiene su propia batalla, pero también su propia victoria. Cuando el Señor es tu luz, incluso las sombras te enseñan algo. Te muestran cuánto has crecido, cuánto has resistido, cuánto más fuerte te has vuelto con cada prueba. Porque el miedo no desaparece, se transforma. Se convierte en un recordatorio de que solo en Dios encuentras verdadera paz. Imagina por un momento que estás frente a Él y que esa luz que mencionan las Escrituras brilla sobre ti. No es una luz que ciega, es una luz que abraza, una luz que entra por tus ojos y llega a tu alma, sanando heridas antiguas, limpiando culpas, derritiendo la dureza del corazón. Sientes que todo se aligera, que la carga que llevabas ya no pesa tanto, que hay esperanza. Esa es la presencia de Dios. No está lejos, no está en otro lugar, está aquí, ahora, contigo. Cada vez que pronuncias este salmo, algo se mueve en el cielo. Cada palabra es una llave, cada frase una oración. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Esas palabras no solo las escuchas, las declaras, las siembras en el aire, las haces vida. Porque cuando hablas con fe, el miedo retrocede. Cuando proclamas la luz, la oscuridad no puede quedarse. Por eso no dejes que este salmo sea solo un texto antiguo. Hazlo tu escudo,
Hazlo tu refugio, hazlo tu canción. Y mientras lo haces, Dios sonríe, porque cada vez que confías, aunque sea un poco, estás encendiendo una llama que ninguna tempestad puede apagar. No importa lo que venga, no importa quién se oponga, no importa cuántas veces te caigas. Mientras el Señor sea tu luz, siempre encontrarás el camino de regreso a casa. Cuando David escribió estas palabras, no lo hizo desde un trono lleno de oro, ni desde la tranquilidad de un palacio. Lo hizo desde la persecución, desde el cansancio de huir, desde la angustia de no saber si vería un nuevo amanecer. Y aún así proclamó que el Señor era su luz. Esa es la verdadera fe, la que brilla en medio del miedo, la que canta en la oscuridad. Porque cualquiera puede alabar cuando todo va bien, pero solo los que confían de verdad pueden decir «no temeré» mientras el enemigo acecha. Esa confianza no nace de la fuerza humana, sino de la experiencia divina. Cuando has visto a Dios rescatarte una vez, cuando has sentido su mano sostenerte en el abismo, ya no puedes olvidar su fidelidad. Te vuelves un testigo vivo de su poder. Y esa es la fe que este salmo quiere despertar en ti. Una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Porque Él no cambia, no se ausenta, no olvida. Su amor no tiene fecha de caducidad. Su protección no tiene límite. Si pudieras ver el mundo con los ojos de Dios, comprenderías que cada obstáculo que enfrentas no es un castigo, sino una oportunidad para fortalecer tu espíritu. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, el cielo se abre un poco más sobre tu vida. Cada vez que decides confiar, aunque no entiendas, estás declarando que la luz de Dios vale más que las sombras del mundo. En los momentos más duros, cuando las voces del miedo te gritan que te rindas, recuerda que hay otra voz que susurra más suave, pero más profunda. La voz del Señor, diciéndote, no temas, porque yo estoy contigo. Esa voz no busca imponerse, busca consolar. No viene con ruido, viene con ternura. Porque Dios no siempre se manifiesta con fuego ni con tormenta. Muchas veces se presenta en el silencio. En ese silencio donde tu alma, si presta atención, puede oírlo decir, estoy aquí, no estás solo. Hay algo poderoso en ese reconocimiento, saber que Dios está, que no necesitas verlo para saber que te acompaña, que incluso cuando todo parece perdido, su presencia basta para mantenerte de pie. La confianza que nace de esa certeza es una de las armas más fuertes contra el miedo. El miedo no soporta la luz de la fe. Cuando repites este salmo, esa luz empieza a encenderse dentro de ti, y poco a poco, donde antes había ansiedad, empieza a brotar calma. Donde antes había angustia, nace esperanza. Donde antes había duda, florece la confianza. El enemigo puede rodearte, los problemas pueden multiplicarse, la incertidumbre puede gritarte al oído, pero el alma que confía en Dios permanece firme, porque sabe que incluso si cae una y otra vez, el Señor la levantará. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué declaración más profunda? No dice que no habrá guerra, dice que habrá confianza. No promete ausencia de batalla, promete presencia divina. Porque cuando Dios está contigo, el miedo deja de tener la última palabra. Dios no te pide que no sientas miedo, te pide que no vivas en Él. Te recuerda que el miedo es solo una sombra, y las sombras no tienen poder ante la luz. Cuando las sombras se alargan, no es porque la luz se haya ido, sino porque algo grande se interpone entre tú y ella. Pero la luz sigue ahí, esperando a que des un paso más, a que te acerques un poco, a que creas de nuevo. Este salmo te invita a caminar hacia esa luz,
incluso si vas temblando. Porque la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y en ese proceso, Dios te moldea. Te enseña a respirar en la tormenta, a confiar cuando el suelo tiembla, a descansar incluso en medio del caos. La vida no siempre será justa, pero Dios siempre será fiel. Él no te promete que no habrá oscuridad, pero sí que su luz nunca se apagará. Y cuando todo se torne incierto, cuando los días parezcan repetirse sin esperanza, recuerda: la fe no se alimenta de lo visible, sino de lo eterno. Hay una belleza profunda en la oscuridad cuando sabes que la luz vendrá, porque la noche no es un final, es una transición. Y este salmo te recuerda que mientras esperas el amanecer, Dios está construyendo dentro de ti una fe más fuerte. Tal vez el miedo no desaparezca por completo, pero aprenderás a mirarlo sin ceder. Aprenderás a reconocerlo y aún así seguir caminando. Porque quien tiene al Señor como luz y salvación no necesita ver todo el camino. Le basta con ver el siguiente paso iluminado por Él. Piensa en todas las veces que la vida te llevó a lugares donde no querías estar, en las decepciones, en las pérdidas, en los silencios. ¿Recuerdas cómo saliste de ahí? No fue suerte, fue Dios. A veces, su manera de salvarte no fue evitarte el dolor, sino darte fuerza para soportarlo. No fue cambiar el camino, sino acompañarte en él. Esa es la verdadera salvación. Saber que, incluso cuando no hay salida visible, Él siempre abre una puerta, aunque sea pequeña, aunque sea al final del túnel. Y mientras caminas, mientras esperas, mientras oras, Él sigue obrando. Porque Dios no trabaja en el ruido, trabaja en el silencio. No se apresura, pero tampoco se retrasa. Su tiempo no es como el nuestro, pero siempre es perfecto. Y cuando llega, entiendes que todo tuvo sentido, que cada lágrima fue una semilla, que cada caída fue un peldaño hacia algo mejor. Entonces puedes decir con convicción, con paz, con gratitud: el Señor fue mi luz en la oscuridad y mi salvación en el peligro. No temeré jamás. Hay momentos en los que la fe se convierte en la única luz visible. Cuando todo lo que conocías se derrumba, cuando las personas en las que confiabas te fallan, cuando el mundo parece más cruel que justo, ahí es donde el alma recuerda este salmo. Porque el Señor no es solo la luz que guía el camino, es la luz que habita dentro de ti. No importa cuán oscuro sea el entorno, mientras haya un poco de fe encendida, habrá esperanza. Y esa pequeña chispa que aún brilla, aunque parezca débil, es la prueba de que Dios no te ha dejado. A veces creemos que la luz de Dios está fuera, que debemos buscarla en los templos, en las señales, en los milagros visibles. Pero la verdad es que su luz vive en ti, esperando ser despertada cada vez que oras, que perdonas, que confías sin entender. La oscuridad no puede destruir lo que Dios encendió en tu alma. Puede nublarlo, puede ocultarlo por un tiempo, pero no puede apagarlo. Por eso, cuando el miedo te visite, no huyas de él. Míralo con los ojos de la fe y dile: Dios está conmigo. Esa sola frase hace temblar a cualquier sombra. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Estas palabras reflejan el anhelo más puro del corazón creyente. No los bienes, no los logros, no los triunfos, sino la presencia de Dios. Porque cuando estás cerca de Él, todo lo demás encuentra su orden. Nada te falta cuando habitas bajo su luz. Esa casa del Señor no es solo un edificio sagrado, es el espacio interior donde tu alma descansa en paz. Allí no entra el miedo, ni la culpa, ni la angustia.
Allí solo existe la calma de quien sabe que está a salvo. Cuando David pedía habitar en la casa del Señor, estaba pidiendo algo que también tú puedes pedir: vivir en la presencia de Dios, no solo visitarla. Que no sea un refugio temporal, sino tu hogar permanente. Habitar bajo su sombra significa dejar que su voz sea la que te guía, que su amor sea tu escudo, que su sabiduría sea tu camino. Porque fuera de esa presencia, todo se vuelve frágil. Dentro de ella, todo se vuelve posible. El miedo, muchas veces, no viene de lo que ocurre, sino de lo que imaginamos que podría ocurrir. Es la mente que se adelanta, que fabrica escenarios sin Dios, olvidando que Él siempre estará allí. Pero cuando aprendes a vivir en su presencia, el miedo pierde su poder. Porque sabes que, pase lo que pase, tu vida está en manos seguras, y no hay mejor descanso que ese. El Señor te invita a vivir desde esa confianza, no solo a recordarla de vez en cuando. Que cada mañana despiertes con la certeza de que su luz te guiará. Que cada noche descanses sabiendo que sus ángeles te rodean. Porque en el día del mal me esconderá en su tabernáculo. En lo reservado de su morada me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. ¡Qué imagen tan hermosa! Cuando el peligro se acerca, Dios mismo se convierte en tu refugio. No es una promesa simbólica, es una verdad viva. Él te oculta del mal, no para aislarte, sino para fortalecerte. En la roca de su presencia, las tempestades pueden rugir, pero no derriban. Los vientos soplan, pero no te arrastran. Porque quien está sobre la roca no teme al mar. Esa roca es Cristo, firme, inquebrantable, eterna. Y cuando te afirmas sobre ella, el miedo deja de tener dominio sobre ti. Es como si el alma respirara en otro aire, donde la ansiedad no puede entrar, donde las dudas se callan, donde solo hay paz. Dios te quiere enseñar que no necesitas controlar todo para sentirte seguro. Lo único que debes hacer es confiar, no en tu fuerza, no en tu inteligencia, no en tus recursos. Confía en Él. La fe no es una teoría, es una entrega. Es decir, Señor, no entiendo, pero me quedo en tus manos. Y en ese acto humilde, Dios se mueve con poder, porque su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Piensa en esto. No hay un solo momento de tu vida en el que hayas estado completamente solo. Incluso en los días más duros, cuando sentías que nadie te escuchaba, Él estaba allí. Tal vez en silencio, pero presente. A veces calla porque quiere que aprendas a escuchar de otro modo. Porque en el ruido del miedo, su voz se pierde. Pero cuando callas y respiras, cuando detienes el caos interior y miras al cielo, ahí está. En ese instante en el que el alma se rinde, Él susurra: «No temas, hijo mío, yo sigo aquí». Y esas palabras bastan para que la luz vuelva a encenderse. Porque cuando Dios te habla, la oscuridad retrocede. No importa cuán profundo haya sido el valle, su voz siempre te encuentra. Y cuando la escuchas, algo dentro de ti cambia. Sientes un calor que no viene del sol, una calma que no viene del mundo. Esa es la presencia divina, llenando cada espacio de tu ser, recordándote que eres amado, que eres valioso, que no fuiste creado para el miedo sino para la fe. Entonces, el alma comprende que no necesita que desaparezcan las sombras, solo necesita recordar que hay una luz mayor. Porque mientras exista esa luz, siempre habrá un camino, siempre habrá una salida, siempre habrá esperanza. Así es la promesa del Salmo 27, que aunque el enemigo ronde, aunque la noche se alargue, aunque el corazón tiemble, el Señor será tu luz, tu salvación y tu fuerza para seguir caminando sin temor. Cuando el alma comprende que la luz de Dios es más que una metáfora, empieza a vivir de otra manera.
ya no se deja guiar por el miedo, sino por la fe. Ya no pregunta, ¿por qué a mí?, sino, ¿para qué, Señor? Porque la fe transforma las preguntas sin respuesta en confianza sin condición. Y ese es el milagro que ocurre en quienes meditan este salmo. Descubren que el miedo deja de ser enemigo y se convierte en maestro, porque les enseña a mirar hacia arriba cuando todo se oscurece. El miedo te recuerda que necesitas a Dios. Cada vez que el temor te sacude, es una invitación del cielo a volver a la presencia divina. No es una debilidad, es una señal de que aún estás vivo, de que el alma busca refugio, y ese refugio solo puede hallarse en Él. Cuando el Señor es tu luz, las tinieblas no te definen. Cuando Él es tu salvación, ningún peligro puede vencerte. Cuando Él es tu roca, incluso el temblor se vuelve oración. David lo sabía. Había huido, había llorado, había perdido, pero nunca había dejado de confiar. En sus noches de exilio, en sus días de soledad, repetía estas palabras como un escudo espiritual, porque el Salmo no es solo poesía, es una armadura para el alma. Es la manera en que el corazón se viste de fe cuando el mundo intenta desnudarlo de esperanza. Y tú también puedes vestir esa armadura, no con orgullo, sino con humildad. No para desafiar al miedo, sino para recordarte que no estás solo en la batalla. Cuando dices, «El Señor es mi luz y mi salvación», estás declarando que hay una fuerza dentro de ti que el miedo no puede apagar. Estás afirmando que tu historia no termina en la oscuridad, porque hay una promesa que brilla más fuerte que cualquier noche. La luz de Dios no solo ilumina el camino, también revela la verdad, que eres más fuerte de lo que crees, más amado de lo que imaginas y más acompañado de lo que percibes. El alma que confía en Dios se vuelve valiente, no porque deje de sentir miedo, sino porque ha aprendido a caminar con Él. La valentía espiritual no es ausencia de temblor, es presencia de fe. Es seguir avanzando cuando el cuerpo tiembla, pero el corazón susurra, «Dios está conmigo». Esa frase basta para mover montañas, para abrir mares, para romper cadenas invisibles, porque no hay prisión más dura que la del miedo, y no hay libertad más grande que la de la fe. En este salmo, David también dice, «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá». ¡Qué declaración tan profunda y consoladora! Nos recuerda que incluso cuando el amor humano falla, el amor divino permanece. Hay personas que te acompañan un tramo del camino, pero solo Dios promete no abandonarte jamás. Incluso cuando tú te alejas, Él sigue ahí, esperando pacientemente, con los brazos abiertos, con la luz encendida, como un padre que deja la puerta entreabierta para el hijo que un día regresará. Esa es la esencia del amor divino. No se impone, espera, no reclama, perdona, no obliga, invita. Por eso, cuando el miedo te haga sentir solo, recuerda, no estás perdido, solo estás siendo llamado a regresar a la luz. Cada vez que sientes miedo, es porque tu alma recuerda que hay un lugar donde nunca tuviste que temer, y ese lugar es la presencia de Dios. El Salmo también nos enseña que la oración no es un acto de obligación, sino de intimidad. David decía, «Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme». No hablaba con un Dios distante, sino con un Dios cercano. Su oración era un diálogo, no una formalidad. Y eso es lo que Dios quiere de ti, que le hables como quien habla a un amigo fiel, con sinceridad, sin máscaras, sin miedo a mostrar tu fragilidad. Porque Él no busca palabras perfectas, busca corazones sinceros. Tal vez a veces sientas que tus oraciones no llegan al cielo, pero no es que Dios no te escuche,
es que está esperando el momento perfecto para responderte. Él no se adelanta ni se atrasa, llega cuando su respuesta te puede transformar. A veces la respuesta no es lo que esperabas, pero siempre es lo que necesitas. Y cuando miras atrás, entiendes que cada no fue protección, y cada silencio fue amor disfrazado de paciencia. Dios ve lo que tú no ves, escucha lo que tú no dices, entiende lo que ni siquiera tú comprendes de ti mismo. Por eso, aunque tu corazón se agite, confía. Él está obrando incluso en los lugares que parecen vacíos, y mientras tanto, su luz te cubre, su gracia te guía y su amor te guarda. Cuando el alma aprende a descansar en eso, el miedo se vuelve pequeño, porque no puede dominar a quien descansa en la fe. Entonces, entiendes que la paz no es la ausencia de tormenta, sino la certeza de que no estás solo en medio de ella. Y esa certeza es la que el Salmo 27 quiere plantar en tu corazón, que el Señor es tu luz, tu salvación y tu refugio eterno. Así, cada vez que repites sus palabras, algo dentro de ti se fortalece. No importa si lo haces con voz temblorosa o con lágrimas en los ojos. Cada vez que lo proclamas, la oscuridad retrocede un poco más, porque la fe no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de elegir confiar, incluso cuando el miedo grita. Y cuando eliges la fe, el cielo te responde con fuerza, con calma, con amor. A veces no comprendemos la magnitud de lo que significa que el Señor sea nuestra luz. No se trata solo de claridad exterior, sino de una luz interior que transforma la forma en que ves la vida. Cuando esa luz habita en ti, el miedo deja de ser un monstruo y se convierte en una sombra pasajera, porque ninguna sombra puede existir sin una fuente de luz, y esa fuente es Dios mismo. Él ilumina incluso tus pensamientos más oscuros, tus heridas más viejas, tus recuerdos más pesados. Su luz no señala para juzgar, sino para sanar. Cuando Dios ilumina, no lo hace para avergonzar, sino para liberar. El Salmo continúa diciendo: Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Es una invitación íntima, un llamado personal. Buscar el rostro de Dios no es un acto religioso, es un acto de amor. Es mirar hacia lo eterno cuando el mundo te ofrece lo pasajero. Es detenerte en medio del ruido y decir: solo tú puedes calmar mi alma. Y en ese instante algo sucede, porque quien busca el rostro de Dios nunca queda sin respuesta. Tal vez no ve lo que esperaba, pero encuentra algo mucho más grande: la paz. Cuando oras desde el corazón, Dios no siempre cambia tus circunstancias, pero cambia tu mirada. Y eso lo cambia todo. Aprendes a ver la belleza en medio del caos, la enseñanza en medio del dolor, la oportunidad en medio de la pérdida. Su luz te muestra que nada está realmente perdido, que incluso lo que parece roto puede ser usado para algo nuevo. Dios no desperdicia ninguna herida. Cada cicatriz puede convertirse en testimonio. Cada caída puede ser el inicio de una historia de redención. Por eso, cuando tu corazón sienta miedo, no huyas. Quédate quieto, respira y repite: el Señor es mi luz y mi salvación. Esas palabras son más poderosas de lo que crees. No solo calman, transforman. No solo consuelan, despiertan. Porque la fe no es un pensamiento, es una vibración que mueve el alma y abre las puertas del cielo. Cada palabra pronunciada con fe resuena en lo invisible, y Dios escucha incluso el murmullo más débil de tu esperanza. Y cuando digas: ¿a quién temeré?, no lo hagas con soberbia, sino con humildad. No porque seas invencible, sino porque sabes que no caminas solo. El miedo puede golpear la puerta, pero la fe es quien la abre. Y cuando el miedo ve la luz de Dios brillando en tu interior, retrocede. Porque la fe
no lo destruye con fuerza, sino con calma. Y esa calma es la presencia de Dios habitando en ti. A veces pedimos a Dios que elimine el miedo, pero Él prefiere enseñarnos a atravesarlo. No porque quiera que suframos, sino porque sabe que del otro lado hay crecimiento. Cada vez que enfrentas un miedo y confías, el cielo se alegra, porque estás dando un paso más hacia tu verdadera libertad. Dios no quiere que vivas prisionero del «y sí», del «no puedo», del «tengo miedo». Él quiere verte avanzar, vivir, soñar, amar, creer. Y su luz te acompaña en cada paso, incluso cuando no la ves. Recuerda las palabras: «No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación». En esa súplica hay vulnerabilidad y confianza a la vez. David no teme mostrarse débil ante Dios, porque sabe que la debilidad no es un obstáculo para su amor. Dios no se aleja del que tiembla, se acerca. No se burla del que llora, lo consuela. No se aparta del que duda, lo guía. Esa es la esencia del amor divino. No exige perfección, solo sinceridad. Y si alguna vez sientes que Dios se ha alejado, recuerda que no es Él quien se ha movido. Somos nosotros quienes, distraídos por el ruido del mundo, nos alejamos de su voz. Pero incluso en la distancia, Él sigue hablándote. A veces en forma de un suspiro, a veces en la brisa, a veces en las palabras de alguien que aparece justo cuando más lo necesitas. Dios usa todo para recordarte que sigues bajo su cuidado. Cuando la vida te golpee con fuerza, no olvides este salmo. Léelo despacio. Déjalo entrar en ti como una melodía que calma el alma. Cierra los ojos y repite sus palabras hasta que dejen de ser sonido y se conviertan en paz. Porque la fe no siempre se siente, a veces simplemente se decide. Y cuando decides confiar, aunque el miedo siga allí, el corazón empieza a descansar. El Señor es tu luz. No una luz que parpadea, sino una que arde eternamente. No una que brilla solo cuando hay sol, sino una que permanece incluso en la noche. Su luz te guía, te enseña, te renueva. Y cuando aprendes a vivir en esa luz, ya no vuelves a ser el mismo, porque todo lo que la luz toca cambia, lo transforma, lo purifica, lo vuelve más fuerte, más sabio, más sereno. Así, este salmo se convierte no solo en una oración, sino en una forma de vivir. Cada palabra es una promesa, cada promesa una certeza. Y al recitarlo, tu alma recuerda que el miedo es solo un visitante temporal, pero la presencia de Dios es eterna. Hay una profundidad silenciosa en este salmo que solo el alma que ha pasado por el miedo puede entender. Porque no hay valentía verdadera sin haber sentido antes el temblor. No hay fe firme sin haber conocido la duda. No hay confianza plena sin haber vivido la incertidumbre. Y es ahí, en ese terreno frágil, donde el ser humano se rompe, donde la voz de Dios resuena con más claridad. No temas, dice una y otra vez en las Escrituras. No es una orden fría, es una caricia. No es un mandato, es un abrazo. Es la voz del Padre que se inclina sobre sus hijos temblorosos para recordarles que el amor perfecto echa fuera todo temor. Cada vez que repites este salmo, algo en tu interior se realinea con el cielo. Es como si tu corazón recordara el ritmo del amor divino y tus pensamientos, acostumbrados al ruido, empezaran a encontrar su silencio. Porque la oración no solo se escucha, también sana. Es el arte de entregar lo que te pesa y recibir lo que te sostiene. Y este salmo es precisamente eso, una entrega, una rendición amorosa ante el poder de Dios. David lo sabía. Su poder no estaba en la espada, sino en su fe. El valor que mostraba ante sus enemigos
no nacía de su fuerza, sino de su confianza. Cuando dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, no estaba negando el peligro, lo estaba enfrentando con Dios a su lado. Esa es la diferencia entre el miedo humano y la valentía espiritual. El miedo te paraliza, la fe te mueve. No porque desaparezca la amenaza, sino porque ya no la miras desde la desesperación, sino desde la certeza de que no estás solo. La luz de Dios es así. No elimina la noche, pero te enseña a caminar en ella. Te muestra que incluso en la oscuridad puedes seguir avanzando. Te da claridad en medio del caos, serenidad en medio del dolor y dirección en medio del desconcierto. Y mientras caminas, esa luz no solo te guía, también te transforma, porque cuanto más tiempo pasas en la luz de Dios, más comienzas a parecerte a ella. Te vuelves más compasivo, más sabio, más fuerte. No porque todo sea fácil, sino porque aprendiste a confiar. A veces creemos que la fe es sentir siempre paz, pero la fe real se demuestra cuando no la sientes, y aún así sigues creyendo. Cuando tu mente te grita que todo está perdido, pero tu alma responde, Dios sigue siendo mi luz. Esa respuesta vale más que 1000 victorias, porque es en la prueba donde la fe se purifica, donde el alma aprende a descansar sin necesitar entender. Cuando el Salmo dice, enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, nos recuerda que la fe también es aprendizaje. No nacemos sabiendo confiar, lo aprendemos paso a paso, caída tras caída. Y Dios es un maestro paciente. No te reprende por tropezar, te levanta y te enseña a caminar con más firmeza. Cada tropiezo puede ser una lección disfrazada, cada pérdida puede esconder un propósito. Lo que hoy no entiendes, mañana lo agradecerás. Porque el amor de Dios se revela más en el proceso que en el resultado. A veces los enemigos no son personas, sino pensamientos, dudas que atacan, recuerdos que duelen, miedos que se disfrazan de razón. Pero incluso en esa batalla invisible, Dios pelea por ti. Su espíritu te defiende, su palabra te sostiene, su amor te cubre. Y aunque no lo veas, el cielo entero se mueve a tu favor cuando confías. Cada oración tuya, cada lágrima, cada acto de fe, se convierte en una semilla que florecerá a su tiempo. No te impacientes si no ves resultados. La fe no es inmediata, es constante. Es seguir orando aunque no haya respuesta, seguir creyendo aunque no haya señales. Es mirar al cielo y decir, sé que estás obrando, aunque no te vea. Esa es la confianza que hace temblar al miedo. Porque el enemigo no puede con un corazón que espera en silencio, ni con un alma que confía en medio de la tormenta. Y mientras esperas, la luz sigue obrando en ti. A veces tan despacio que ni lo notas. Pero un día te despertarás y descubrirás que ya no piensas igual, que el miedo perdió fuerza, que hay una calma nueva en tu interior. Esa calma no vino de ti, vino de Dios. Es la recompensa de quien eligió confiar cuando más fácil era rendirse. Dios no te pide perfección, te pide constancia. Que cada día, aunque sea con un suspiro, le digas, aquí estoy, Señor, ilumina mi vida una vez más. Y Él lo hará, porque su luz nunca se agota, su misericordia se renueva cada mañana, y su amor no tiene fin. Cuando todo cambie, Él seguirá siendo el mismo. Cuando todos se vayan, Él seguirá a tu lado. Cuando no sepas qué hacer, Él te recordará que no necesitas tener el control, solo mantener la fe. Y así, paso a paso, oración tras oración, tu corazón empezará a descansar. Ya no necesitarás entenderlo todo, porque habrás aprendido lo esencial, que la luz de Dios siempre vence, incluso cuando no la ves brillar. Hay algo profundamente liberador en aprender a confiar, incluso cuando la mente no comprende.
La fe no siempre responde al ¿por qué?, sino al ¿para qué? Cuando el alma madura, deja de exigir explicaciones y empieza a observar los propósitos ocultos detrás de cada situación. Porque la vida, bajo la luz de Dios, deja de ser una sucesión de casualidades y se convierte en una historia guiada por manos invisibles. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es enseñanza. Es el modo en que te dice, confía en mí incluso cuando no escuchas mi voz. Y cuando aprendes a descansar en ese silencio, algo cambia dentro de ti. Ya no eres el mismo, porque has conocido la paz que no depende de las circunstancias. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¡Qué confesión tan humana y tan divina a la vez! David no habla desde una fe ciega, habla desde una fe que ha temblado. Reconoce que si no fuera por su esperanza, habría caído. Y esa esperanza no está puesta en promesas vacías, sino en la certeza de que Dios siempre se manifiesta, incluso en los días más oscuros. Hay momentos en los que no ves su mano, pero puedes sentir su corazón. Y ese sentimiento basta para mantenerte firme un día más. Cuando la duda toque tu puerta, recuérdalo, verás la bondad del Señor. No solo en el cielo, sino aquí, en la tierra de los vivientes. Verás cómo una oración antigua se cumple, cómo una herida cicatriza, cómo una puerta se abre después de tanto esperar. Verás la fidelidad de Dios, porque Él no deja promesas a medias. Cada lágrima tuya fue contada, cada suspiro fue escuchado, cada batalla interior fue vista. Nada se pierde ante sus ojos. Todo lo que vives tiene propósito, incluso aquello que no entiendes ahora. A veces la fe se resume en una sola palabra: esperar. Esperar no con resignación, sino con confianza, porque quien espera en Dios no pierde tiempo, gana fortaleza. La espera es el taller donde se forja la paciencia, donde el alma aprende a escuchar, donde la voluntad se somete al amor. Y mientras esperas, el cielo se mueve. Aunque no lo veas, las piezas del destino se alinean, las puertas se preparan, las bendiciones se acercan. Porque Dios no se olvida de los que confían. David termina el Salmo con una exhortación: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. ¡Qué poderosa invitación! No dice, intenta un poco más. Dice, esfuérzate y cobra ánimo. No dice, hazlo tú solo. Dice, espera en el Señor. Porque la fe verdadera no consiste en hacer más, sino en descansar más en Él. En entender que no todo depende de tu esfuerzo, sino de su gracia. Y cuando comprendes eso, dejas de luchar contra la vida y empiezas a fluir con ella. El alma que aprende a esperar sin desesperarse encuentra una fuerza que no viene de este mundo. No se trata de pasividad, sino de serenidad. Esperar en Dios es mantenerse en movimiento, pero con el corazón en paz. Es hacer lo que puedes y confiar en lo que no puedes. Es avanzar sin ansiedad, porque sabes que la luz te guiará cuando llegue el momento. Dios nunca llega tarde. Llega cuando su llegada puede transformarlo todo. Si miras atrás, verás cuántas veces pensaste que no habría salida, y sin embargo, la hubo. Cuántas veces creíste que todo estaba perdido, y apareció una respuesta. Esa no fue suerte, fue fidelidad divina. A veces, los milagros más grandes no son los que cambian lo exterior, sino los que renuevan tu interior. Dios te cambia desde dentro para que estés preparado cuando llegue la bendición. Y cuando llegue, porque llegará, comprenderás por qué tuviste que pasar por la espera. Verás que cada lágrima te enseñó compasión, que cada silencio te enseñó humildad, que cada tropiezo te enseñó sabiduría. Y en ese momento dirás: ahora entiendo, Señor, todo tuvo sentido.
porque Dios no escribe historias incompletas. Si aún estás respirando, significa que tu historia continúa y que su luz aún tiene mucho por iluminar. Así que no temas. Aunque el miedo regrese disfrazado de preocupación, recuérdale quién te sostiene. Aunque el cansancio te visite, recuérdale quién te renueva. Aunque el silencio te asuste, recuérdale quién te escucha. Cada día que eliges confiar, la oscuridad retrocede un poco más. Cada vez que repites este salmo, la fe se enciende un poco más fuerte. Cada vez que eliges la luz, el cielo se alegra, porque has entendido el mensaje. No estás solo, nunca lo has estado. El Señor es tu luz, tu salvación, tu fortaleza y tu refugio eterno. No importa cuánto tiemble el mundo, mientras permanezcas bajo su sombra, ninguna oscuridad podrá apagar tu esperanza. Y cuando llegue la tormenta, no busques refugio en los hombres, búscalo en Él. Porque solo su presencia convierte el miedo en fe y el dolor en propósito. Cuando decides esperar en el Señor, estás haciendo algo que el mundo no entiende. Estás confiando en lo invisible. Estás diciendo, no veo el camino, pero sé que existe. Esa es la esencia de la fe. Caminar no porque haya luz al final del túnel, sino porque confías en que la luz está contigo dentro del túnel. El miedo no se disuelve con explicaciones, se disuelve con presencia. Y la presencia de Dios es la medicina más poderosa para el alma. No hay sombra tan densa que su luz no pueda atravesar. No hay dolor tan profundo que su amor no pueda aliviar. No hay pecado tan grande que su perdón no pueda borrar. Cuando repites, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Estás proclamando al universo entero que tu vida pertenece a la luz, no a la oscuridad. Estás recordándole al miedo que ya no tiene poder sobre ti. Estás afirmando que tu fe no depende del clima de tu corazón, sino del sol eterno que brilla en el cielo de tu espíritu. Porque incluso cuando las nubes cubren el sol sigue ahí. Así es Dios. Puede que lo tapes con tus dudas, pero nunca deja de brillar. El miedo siempre intentará volver. Golpeará tu mente con pensamientos de derrota, con recuerdos del pasado, con la voz engañosa de «no puedes». Pero cuando escuches eso, responde con la palabra. Declara en voz alta este salmo, porque la palabra de Dios no solo se escucha, vibra, atraviesa, limpia, restaura. En el momento en que la pronuncias con fe, el cielo se inclina a escuchar y el alma recupera su equilibrio. Hay quienes buscan paz en 1000 lugares, pero la verdadera paz se encuentra en una sola presencia. No está en lo que consigues, sino en lo que crees. No está en el resultado, sino en la relación. La fe no se trata de entender todo, sino de mantenerte cerca de aquel que sí lo entiende. Y cuanto más cerca estás de Dios, menos poder tiene el miedo. Porque la cercanía con Él no solo te da seguridad, te da propósito. Descubres que no estás aquí por azar, sino por amor. Que cada respiración es una oportunidad para agradecer, para confiar, para comenzar otra vez. Dios no te promete un camino sin piedras, pero sí pies fuertes para caminarlo. No te promete un cielo sin nubes, pero sí un sol que siempre vuelve a salir. No te promete que no habrá lágrimas, pero sí un consuelo que ninguna tristeza puede quitarte. Cada vez que la vida te sacude, Dios te recuerda que no estás siendo destruido, estás siendo moldeado, que no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Y cuando lo entiendes, el miedo ya no domina, porque la fe se vuelve más grande que él. Hay una frase que los santos repetían en los momentos de tribulación: todo pasa, solo Dios permanece. Y es verdad, todo pasa, los días malos, las noches largas, las dudas, los errores, las heridas.
pero Dios permanece. Su amor no caduca, su promesa no se debilita, su luz no se apaga. Y si permaneces cerca de Él, también tú permanecerás firme. La tormenta puede agitarte, pero no puede arrancarte de su mano. Este salmo te enseña que no necesitas tener todo bajo control para vivir en paz. Solo necesitas saber quién tiene el control. Y ese quién es el mismo que creó el universo, el mismo que te formó en el vientre, el mismo que conoce cada latido de tu corazón. No estás a la deriva, estás sostenido, no estás perdido, estás siendo guiado, no estás olvidado, estás siendo amado. Cada día que repites este salmo, le das un nuevo significado a tu historia. Ya no eres víctima del miedo, eres testigo de la fidelidad divina. Cada vez que lo pronuncias, una nueva capa de oscuridad se despega y la luz entra un poco más. Y no importa si el proceso es lento, la luz siempre gana. No por fuerza, sino por naturaleza. Porque la oscuridad no es una fuerza en sí misma, es solo ausencia de luz. Y mientras el Señor sea tu luz, el miedo no podrá dominarte. Cierra los ojos por un momento y siente esa luz descendiendo sobre ti. No es una luz lejana, es cercana, cálida, viva. Siente cómo entra en tu mente, despejando los pensamientos que te atormentan. Siente cómo baja al pecho, calmando las ansiedades que no puedes explicar. Siente cómo toca tu cuerpo, recordándote que estás vivo, que estás aquí, que no estás solo. Esa es la presencia del Señor. Su luz no solo ilumina, también abraza. Y en ese abrazo, el miedo se desvanece como niebla ante el sol. Esa es la promesa del Salmo 27, que si Dios es tu luz, no hay noche que dure para siempre, que si Él es tu salvación, no hay peligro que te venza, que si Él es tu fuerza, no hay caída que te destruya, porque con Él todo se transforma. Lo que antes era dolor se vuelve enseñanza, lo que antes era miedo se vuelve fe, lo que antes era pérdida se vuelve testimonio. Cuando finalmente entiendes este salmo, ya no lo lees, lo vives. Empiezas a mirar el mundo con una calma nueva, porque sabes que nada puede apagar la luz que Dios encendió dentro de ti. Ya no huyes de tus batallas, las enfrentas con fe. Ya no te desesperas en la espera, confías en el tiempo de Dios. Ya no te preguntas si Él te escucha, porque has aprendido a reconocer su voz en los pequeños milagros de cada día, en el abrazo que llega justo a tiempo, en la sonrisa que te devuelve esperanza, en la paz que se instala sin razón aparente. Esa paz no es del mundo, viene del cielo. Y cuando la sientes, comprendes que todo lo que alguna vez te hizo temer perdió su poder. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero. Te recuerda que la única seguridad real está en Dios. No en los planes, no en las personas, no en el dinero, no en los resultados. Solo en Él. Porque todo lo demás cambia, pero su amor permanece igual, eterno, firme, inquebrantable. En ese amor puedes descansar sin miedo. Puedes cerrar los ojos y confiar, sabiendo que incluso si todo alrededor se derrumba, el Señor seguirá siendo tu roca, tu refugio y tu salvación. Y así, las palabras, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?, se vuelven más que un verso, se convierten en tu verdad diaria. Cuando te sientas perdido, repítelas. Cuando te falte fuerza, proclámalas. Cuando el miedo te visite, susúrralas como quien enciende una vela en medio de la oscuridad. Porque cada vez que lo haces, Dios responde. Su luz desciende, su paz te cubre, su amor te envuelve. No hay oración dicha con fe que quede sin eco en el cielo. Recuerda, el miedo es temporal, pero la fe es eterna. Los problemas pasan, pero las promesas permanecen. Todo lo que hoy te preocupa tiene fecha de vencimiento, pero la palabra de Dios no caduca.
Y cuando eliges confiar en medio del miedo, estás diciendo con tu vida que crees en algo más grande que el dolor, que crees en la bondad divina, en el propósito oculto de cada prueba, en el amor que nunca falla. Dios no promete que no lloverá, pero sí promete que no te ahogarás. No promete que no dolerá, pero sí que no te destruirá. Porque cada tormenta que enfrentas está midiendo tu fe, no para condenarte, sino para revelarte quién eres cuando confías en Él. Y cuando salgas de esa tormenta, saldrás distinto, más fuerte, más sabio, más sereno, más lleno de luz. Así es la vida de quien habita en la fe. Cada caída se convierte en enseñanza, cada silencio en comunión, cada lágrima en semilla. Porque quien camina con Dios aprende que incluso el dolor puede ser sagrado si te acerca a su presencia. Y cuando comprendes eso, ya no temes. Miras la vida con gratitud, incluso por aquello que no entiendes. Porque sabes que todo lo que viene de Dios tiene propósito, y que su propósito siempre termina en bien. El Señor es tu luz. Él te guía cuando no sabes por dónde ir. Él te acompaña cuando nadie más puede hacerlo. Él te levanta cuando tus fuerzas se acaban. Y su luz, a diferencia de la del mundo, nunca se extingue. No importa cuánto sople el viento, no importa cuánto dure la noche, no importa cuántas veces el miedo intente volver. Esa luz que Él encendió en tu alma no puede apagarse, porque no nació de ti, nació de Él. Así que sigue adelante, no con miedo, sino con fe, no con prisa, sino con confianza, no con ansiedad, sino con esperanza. Cada día es una nueva oportunidad para ver la bondad del Señor. Cada amanecer es un recordatorio de que su misericordia se renueva. Cada noche es una invitación a descansar en su promesa. Y si alguna vez vuelves a temer, solo repite: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Y deja que esas palabras hagan eco en tu alma hasta que el miedo se disuelva en la presencia de Dios. Porque ese es el mensaje eterno de este salmo. La fe es más fuerte que el miedo, la luz más fuerte que la oscuridad, y el amor de Dios más fuerte que cualquier cosa que intente apartarte de Él. Dios te protege, te guía, te abraza, y mientras su luz brille sobre ti, ningún mal podrá vencerte, porque su amor no solo te acompaña, te transforma, su presencia no solo te cuida, te renueva, y su palabra no solo te consuela, te da poder. Por eso, antes de cerrar esta oración, haz un acto de fe. Escribe en los comentarios una frase que salga de tu corazón, una petición o una declaración de confianza. Dile al Señor con tus propias palabras que eliges creer, que eliges confiar, que eliges caminar en su luz. Al escribir esa frase, dejas una constancia ante Dios de tu fe y tu confianza. Es un pequeño acto que puede abrir grandes puertas en tu vida. Y recuerda siempre, el miedo no tiene la última palabra, la tiene Dios. Su luz sigue brillando, incluso ahora, incluso en ti. Dale a like y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día.